¿Por qué debo votar por él? ¿Es capaz? ¿Es capaz? Me dice la verdad. ¿Y qué le ofrece al ¿Por país? qué debo votar por él? Me dice la ¿Es verdad. capaz? Me dice la verdad. ¿Por qué debo votar por él? Ecuador necesita saber. Buenas noches, señores televidentes. Bienvenidos al quinto programa de Ecuador Necesita Saber, espacio donde estamos conociendo a fondo, semana a semana, las propuestas o intentos demagógicos de todos los candidatos que intentan llegar a Carondelet. En Ecuador Necesita Saber, la ciudadanía es la protagonista. Ustedes son los que hacen posible este espacio a través de sus preguntas. Gracias a su activa participación en el proceso democrático que vive el país. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida al economista Rafael Correa, candidato a la presidencia por el movimiento Alianza País. Economista Correa, buenas Gracias, noches, Carlos. bienvenido. Espero que yo sea el de las propuestas, no el de la demagogia, ¿no? Un abrazo. Bien, vamos a conocer breves detalles de lo que es la trayectoria del candidato a la presidencia de la República, el economista Rafael Correa, en el siguiente video. El economista Rafael Correa Delgado es nacido en Guayaquil el 6 de abril de 1963. Fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio en el 2005. Tras su ruptura con el gobierno, fundó el movimiento político Alianza País, con el que ganó las elecciones de 2006, asumiendo el cargo de presidente de la República el 15 de enero de 2007. Impulsó la promulgación de la actual Constitución en 2008. Obtuvo además la revalidación del cargo en las elecciones del 2009 y en 2012 anunció nuevamente su postulación. Su plan de revolución ciudadana ha provocado cambios positivos a nivel nacional en los sectores sociales como la educación, salud, economía y cultura. Correa planea reforzar su plan de revolución priorizando en 10 ejes que son la revolución constitucional y democrática, económica productiva del trabajo, social, ética latinoamericana, ambiental, de la justicia, del conocimiento, ciencia y tecnología, urbana y cultural. Un plan con el que ansía volver a la presidencia de la República. Muy bien, señoras y señores, nuestro primer panel de la noche está conformado por Fabián Burbano, docente y licenciado en Comunicación de la Universidad Católica, Sonia España, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Afro de Guayas, y Galo Cervantes, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Estatal. Economista, buenas noches. Tendrá usted 2 minutos para responder las preguntas de nuestros panelistas y cuando falten 30 segundos, una campana sonará para advertirle que el tiempo se acaba. Bien, Galo Cervantes, buenas noches. Bienvenido, adelante. Buenas noches, economista. El pueblo ecuatoriano necesita saber muchas cosas. La ciudadanía ecuatoriana tiene preocupación y está nerviosa por el problema de la inseguridad ciudadana. En una encuesta realizada por la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil en agosto del 2012, se pudo determinar que 8 de cada 10 personas habían sido afectadas por la delincuencia. ¿Qué piensa usted de ser reelecto presidente de la República? ¿Qué medidas piensa tomar al respecto para acabar con males como la corrupción, el desempleo, el narcotráfico y este problema de la inseguridad ciudadana? Tengo 2 minutos para Economista, contestar, por porque favor. ese es un seminario de 6 meses más o menos. Pero bueno, profesor, gracias por su pregunta. Yo creo que la ciudadanía sabe, por eso la credibilidad que tenemos. No hemos podido solucionar todos los problemas. Ahora se trata de plantear las cosas como que se empezaron con nuestro gobierno. Yo viví en Guayaquil, fui 3 veces asaltado en Guayaquil, pero quieren hacer creer que la inseguridad empezó con nuestro gobierno y por las políticas humanistas de nuestro gobierno. Ecuador está por debajo del promedio de inseguridad de América Latina y los 5 o 6 países más inseguros, todos tienen gobierno de derecha que plantean las propuestas, entre comillas, de por ahí algunos despistados. La verdad es que estamos avanzando muchísimo para contrarrestar ese problema de inseguridad que es un problema latinoamericano y mundial. Se ha potenciado la policía, han construido este año más de 400, en el 2012, UPCs, la nueva policía comunitaria, ya no en grandes cuarteles, los ECO 911, los sistemas de seguridad más modernos de América Latina, pero no era suficiente.
agarraban delincuentes la policía, lo soltaba la justicia. Y la oposición mala fe y ciertos medios decían, el presidente, el gobierno suelta delincuentes. Nosotros no podemos ni meter preso a nadie ni sacarlo. Era la justicia. Por eso llamamos a la consulta popular, donde la oposición irresponsable, desinformando a la ciudadanía, quiso que vote no. Gracias a Dios ganamos. Se ha hecho esa reforma judicial. De 4.000 caducidades de prisión preventiva que teníamos, 95% aquí en Guayas, jueces social cristianos, esto era botín social cristiano, que nadie se engañe, ahora tenemos 0. Habían 6.000 medidas sustitutivas a prisión preventiva, pero los delincuentes más peligrosos lo dejaban fuera los jueces. Prácticamente eso no existe, y si dejan fuera un delincuente peligroso, es sancionado ese juez. Y ya se ven los cambios drásticos en las disminuciones de ciertos delitos. ¿Qué nos faltan? Nuevas leyes, pero nos tiene bloqueado ya casi un año la oposición irresponsable el nuevo Código Penal. Galo tiene otra pregunta. Usted ha afirmado que el problema de las invasiones de tierra irregulares, no controladas, han sido un peligro más peligrosas que el problema del narcotráfico. ¿No cree usted que este problema de los asentamientos tiene que ver con el déficit habitacional que en el Ecuador existe? Según lo señala Miduy, 1.200.000 viviendas de déficit existen y el 46.9% de la población tiene vivienda propia. ¿Cómo usted cree que se debe resolver este otro problema? Una precisión. Yo no he dicho que es más grave que el problema del narcotráfico. Sí me molesta que nuestras prioridades sean las prioridades de países extranjeros y que aquí tengamos un problema tan grave que también es crimen organizado, porque eso es organizado, son mafias con influencias políticas, con politiqueros que los defienden, como es el tráfico de tierra, y no se hacía absolutamente nada. ¿Que responde a un problema? Probablemente, pero la solución del problema es más cara que la enfermedad. La medicina es peor que la enfermedad, porque eso le ha costado a los pobres penas, falta de servicios, y a la sociedad mucho más costo para atender esos servicios. Planificadamente, ellos hubieran vivido mejor y la sociedad hubiera gastado menos. Este es uno de los más grandes problemas que tiene el país. Por eso lo hemos incluido como un eje específico en nuestro nuevo plan de gobierno. Habrá que acabar con esas mafias dedicadas al tráfico de tierra y habrá que cambiar la cultura. Usted ha dicho, se responde a un problema, pero la respuesta es terrible. Y ya estamos acostumbrados a que se lucha por el agua potable, alcantarillado, electricidad, y no nos damos cuenta, precisamente porque siempre ha sido así, que debió haber habido ese alcantarillado, agua potable, electricidad, antes de poner las casas. Entonces tenemos que ir hacia esa cultura de planificación para resolver un problema real, que por si acaso, por primera vez en la historia está disminuyendo el déficit habitacional, pero era gigantesco. Pero para enfrentar ese problema real debemos tener planificación, tener lotes con servicios, luego colocar las casas. No es que se colocan las casas y hasta la última gota de sangre para tener asfaltado, agua potable, alcantarillado, y así todos vivimos peor y la sociedad en su conjunto gasta mucho más para atender el problema. Muy bien, Ecuador también necesita saber desde las calles. Vamos con la siguiente pregunta. Mi nombre es Berta Mesa, soy ingeniera en Administración de Empresas, economista Correa. Mi pregunta es la siguiente. Se dice que su gobierno tiene una desmedida inversión social debido a los altos precios del petróleo. ¿Qué pasa si el petróleo cae? ¿De dónde sacará su gobierno los fondos para continuar con el mismo ritmo de inversión social? Economista. Con todo respeto a la compañera que repite lo que posicionan ciertos medios y ciertos políticos mediocres, ante ya la imposibilidad de tapar la inmensa obra del Ecuador, eso no es cierto. ¿De dónde vienen los fondos para hacer tanta obra? El financiamiento del petróleo no será ni una cuarta parte. Viene de haber renegociado la deuda externa, con lo cual ahorramos 8.000 millones de dólares al país. Viene a haber renegociado los contratos petroleros, los altos precios del petróleo, se lo hubieran llevado las transnacionales con los anteriores contratos petroleros. Con los nuevos contratos petroleros de prestación de servicios, que dicho sea de paso lideró la renegociación el compañero Jorge Glass, se quedan cerca de 2.500 millones de dólares adicionales para el pueblo ecuatoriano, que antes se lo llevaban las transnacionales independientemente del precio que hubiere. Viene de haber más que duplicado la recaudación de impuestos, no porque se han hecho más impuestos, es una tanta mentira. Se han ajustado 62 impuestos, tal vez al alza, y se han disminuido, desaparecido, 62 han aumentado, 72 han disminuido o desaparecido. Hemos perfeccionado el sistema impositivo ecuatoriano y eso nos ha dado más de 5.000 millones de dólares, porque ahora sabe la oligarquía, los banqueros, los grandes empresarios, que si antes evadían, con este gobierno no pueden evadir y por eso ahora intentan eliminarse impuestos, porque saben que no pueden
evadir. Y viene de utilizar eficientemente nuestros propios recursos. El IES era el mayor ahorrador. Eso lo depositaban en el Banco Central Autónomo, lo mandaban afuera, a Miami, a financiar a Estados Unidos. Y por otro lado, nos prestaban nuestro mismo dinero al 6-7% de interés cuando nos pagaban por esa plata invertida en Miami 0.5%. Eso era una locura. Todo eso lo corregimos, créanme que sabemos algo de economía. Con la nueva constitución el Banco Central ya no es autónomo. Le obligamos a traer la reserva monetaria que en dolarización no se requiere, es tan solo ahorro y ahorro público del IES y de las empresas públicas. Hicimos el banco del afiliado y ahora hay crédito hipotecario, crédito quirografario y crédito para financiar las grandes obras de desarrollo como por ejemplo Panacocha, como por ejemplo centrales hidroeléctricas. Así que es el argumento de los mediocres decir que todo esto es por el alto precio del petróleo.